Continuamos, amados hermanos y amigos, con las lecturas bíblicas, los devocionales y las reflexiones de la palabra del Señor. Este recorrido que estamos haciendo por las Escrituras nos ayuda en nuestro crecimiento personal, espiritual, como creyentes, como iglesia, como servidores en la obra del Señor. Estamos viendo la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, discípulo, hijo amado. Pablo le está haciendo recomendaciones de apartarse de las herejías, de tener cuidado de la doctrina y de los hombres impíos que se introducen en las iglesias para hacer mal. Cuando llegamos al versículo 14, entonces le dice Pablo al discípulo: recuérdales esto, es decir, todo lo que venimos hablando, recuérdales y exhórtales delante del Señor, a todos en la iglesia, a que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Es necesario como creyentes concentrarnos en las cosas que son fundamentales, que son esenciales, que tienen verdadera importancia, que están por encima de otras cosas que no tienen importancia. Pablo le dice a Timoteo que no discuta sobre palabras y luego añade a esto palabrerías. Hay gente, hermano, que habla demasiado. Los hermanos que pastoreo, por la misericordia y gracia del Señor, saben que siempre les estoy enseñando a no estar hablando como una carretilla que hace ruido todo el día, pero no edifica nada, sino que retiñe en los oídos. Siempre les estoy diciendo que no abran la boca, que no estén hablando y hablando y hablando cosas que no tienen sentido, e incluso discutiendo con personas por cosas que no tienen sentido. Llámese temas de politiquería, cosas así como esas. En cuanto a la teología, pues también hay gente que le gusta hablar demasiado y hablan como un carro sin frenos, no los detiene nadie, pero todo lo que dicen no tiene importancia. Pablo dice: recuérdales que no estén discutiendo sobre palabras, incluso sobre doctrinas extrañas o sobre cosas sin importancia. Hay gente que quiere saber si Caín y Abel eran gemelos, que si nacieron el mismo día o no, como si eso fuera muy importante, y discuten estas cosas. Se la pasan discutiendo cuál era la mujer de Caín y de dónde había salido. Otros que cuáles palabras estaba escribiendo el Señor Jesús en el piso, en la arena, aquel día que iban a apedrear a la adúltera. Dice que el Señor Jesús escribía en el piso. Bueno, mis amados hermanos, estas son cosas que no deben detenernos al punto de entrar en discusiones. No debemos entrar en discusiones por estas cosas que no nos van a edificar para nada. Debemos siempre estar profundizando en las cosas que son importantes, que nos edifican en la verdad, como santos de Dios, como iglesia y cuerpo de Cristo, que no minemos la fe de cosas que más bien cansan. Es en cierta forma fácil convertirse en un chiflado. Yo conozco a muchos cristianos que son como chiflados teológicos. Hablan como unos borrachos, los he escuchado, y hablan de un montón de cosas, Dios mío, que lo atontan a uno. Hay muchas cosas en la palabra del Señor
que están allí, amados hermanos, como historias. No porque la palabra del Señor no tenga cosas importantes. Todo lo que hay en la Biblia es importante, pero las cosas que no están escritas es porque no eran necesarias. Por ejemplo, lo que he mencionado. ¿Era Caín y Abel eran gemelos? Eso no está escrito en la Biblia, no se nos dice si eran o no. Entonces, lo que no está escrito allí es porque no es necesario, porque no es de suprema importancia. Allí la doctrina es que Caín aborrecía a su hermano Abel y lo asesinó, que esta fue la consecuencia de un matrimonio que cayó en pecado y desobedeció al Señor, y su hijo resultó criminal y causándoles un daño y un dolor terrible. Que Caín era un hombre rebelde que no presentó el culto y la ofrenda al Señor como él lo había mandado. Estas son las cosas importantes. Pero ya otra cosa, que a qué tipo de campo fueron, si fue al bosque, si fue a alguna finca que tenían extra por allí. Amados hermanos, no estemos nosotros inventando tonterías. Bien, por otro lado, todas esas discusiones que no edifican, Pablo dice que hay que desecharlas porque son cosas profanas que nos llevan a palabrerías y a desvíos doctrinales. Debemos mantenernos en la carretera y no desviarnos de la carretera. Pero ¿qué necesidad tenemos nosotros de estar discutiendo tonterías pequeñas, cosas que pueden ser incidentales? Entonces nosotros no entremos en palabrerías, sino que nos presentemos como obreros aprobados, que se esfuerzan por sacar con rectitud la palabra del Señor, como nos dice el versículo 15, una palabra recta, derecha. Pablo le dice a Timoteo que trace la palabra correctamente y que se concentre en ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que predica bien y que vive bien para el Señor, que no esté cavando hoyos innecesarios. Cuando nosotros cavamos en la tierra es porque somos como los mineros. Vamos a cavar con profundidad donde hay minerales, donde hay riquezas, donde hay oro, donde hay plata, donde hay diamantes. Vamos a extraer allí el oro fino que no ha falseado. Vamos a sacar lo verdadero para evitar falsear la palabra y adulterarla. Entonces, Pablo dice a Timoteo que evite esas palabrerías, porque eso conduce hacia la impiedad. Hay gente, hermano, que por estar hablando tonterías, entonces terminan en morbosidades. Por ejemplo, hemos escuchado, ¿y cuál sería la coquetería que David tuvo con Betsabé para caer en pecado? Y comienzan a hablar cosas morbosas. ¿Y cuál sería la coquetería que tuvo Abraham con la cocinera, que finalmente le engendró un hijo? Amados hermanos, lo que la Biblia no nos dice, no nos explica. No tenemos nosotros por qué desperdiciar tiempo y faltar al respeto y volvernos personas indeseables. Necesitamos y debemos desear que la gente quiera escucharnos, que la gente desee escuchar nuestras enseñanzas y ser edificados. Todo ministro de Dios debe ocuparse de esto. Entonces la palabra del Señor debe tratarse con atención y con rectitud. Debemos de evitar ser charlatanes, habladores, personas que se detienen en puntos irrelevantes, sino que nosotros nos concentremos en lo bueno, en lo justo, en lo honesto, en lo que edifica, en lo que es de buen nombre, en lo que le va a dar al cuerpo de Cristo edificación y va a fortalecer todo lo necesario para que el edificio crezca sano y tenga buenos materiales. Necesitamos aprender estas cosas. Lo demás nos llevará al error doctrinal, a la torcedura, nos llevará a la inmoralidad, a las cosas innecesarias, nos llevarán hacia la impiedad, nos sacarán del camino. Pablo advierte que hubo unos hombres llamados Himeneo y Fileto en el versículo 17. Dice
que todos los que se desvían del camino del Señor terminan en perdición. Su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto. Él los menciona aquí. Dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Noten ustedes que Pablo presenta el ejemplo con nombres claros, nombres propios de personas que habían estado en la iglesia, habían sido bautizados y posiblemente maestros de la palabra que enseñaban, pero que se desviaron de la fe por estar discutiendo tontadas. Amados hermanos, es necesario que esto lo aprendamos. ¿Cuántos metros tenía la torre de Babel el día que el Señor los detuvo? Mire, amados hermanos, nosotros no sabemos cuántos metros. Los arqueólogos e historiadores de la teología en algunos documentales han dicho que posiblemente esa torre tuvo 3 kilómetros de altura y la base era una ciudad completa, ¿sí? Un pueblo, y de ahí hacia arriba se edificó. Bien, pero no, la Biblia no nos dice con exactitud nada de esto, porque el mensaje allí es la unidad de un pueblo que se unió contra Dios y que hicieron una torre para llegar hasta el cielo y desafiar al Señor. Ese es el mensaje. El mensaje no consiste en medir los metros, cuántos pisos tenía este edificio. No es ese el mensaje realmente, sino el propósito que tenía la gente de unirse contra Dios y se rebelaron contra el Señor. Y esto debe traernos a nosotros una enseñanza. Entonces, toda la manera malvada en que alguna gente se desvía del camino y corrompen las enseñanzas son como un cáncer. La verdad es que conocemos a personas que actúan así, no tienen temor de Dios y ellos extienden rápidamente sus maldades por todo el cuerpo, ¿no? Como esas doctrinas que ya he mencionado aquí, que son corrientes teológicas erróneas que llevan a la falsa liberación, a la falsa guerra espiritual, una supuesta sanidad interior psicológica, incluso con regresión. A veces esto tiene hasta parapsicología. Esta gente que habla todas esas bobadas tan innecesarias en la iglesia, lo único que han hecho es que sean como una enfermedad. El apóstol Pablo dice que su palabra correrá como gangrena, así en el cuerpo, así enferman a la iglesia de Cristo con estas cosas. Gangrena, una enfermedad que es como un cáncer que pudre la sangre, que pudre los músculos, que llega hasta los huesos y que lo que hace es daño. De esta manera la compara el apóstol Pablo. Así de que toda mala doctrina se asemeja a lo que Pablo está diciendo. Toda conversación innecesaria lo único que hace es traer enfermedad al cuerpo de Cristo. Es como la levadura que se le echa a la harina y la afecta y la infla, pero en sí no nutre, no tiene nada que pueda llenar realmente el apetito, por lo menos dar las fuerzas, la vitamina necesaria al enfermo, al paciente o al estudiante. Entonces allí se nombra a estos dos, Himeneo y Fileto, porque ellos no trazaban bien la palabra, sino que habían desviado al pueblo del Señor. El apóstol dice que ellos se desviaron de la verdad y que introdujeron esas doctrinas de que el Señor Jesús ya había resucitado, perdón, que la iglesia ya había resucitado y ya había partido con el Señor. Esa era la falsa enseñanza, que ya la iglesia había resucitado, que ya no había que esperar más nada porque esto ya había sucedido. Nosotros debemos aprender las doctrinas fundamentales para que nadie nos enseñe. Bueno, aunque el texto no nos explica con exactitud a qué esa resurrección se refería, pues nosotros pensamos que es a esto lo que Pablo está haciendo referencia. Lo cierto es que ellos estaban atentando contra alguna de las doctrinas fundamentales y especialmente en este caso contra la resurrección. Entonces, también podía ser, como algunos teólogos han opinado, que ellos decían que ya Jesucristo había resucitado
y cuando las personas llegaban a Cristo, pues habían sido resucitadas y ya no había que esperar más nada. Bueno, algunos teólogos opinan así, burlándose de la idea fundamental de la resurrección final, donde todos los cuerpos resucitarán, unos para salvación, otros para condenación. Pero aquí ellos están atacando una doctrina fundamental y Pablo está aclarando que estos hombres están desviados de la fe y que están trastornando la fe de mucha gente en la iglesia. Amados, cada vez que se levanta alguien que tenga influencia en la iglesia del Señor, enseñando doctrinas erróneas, siempre van a torcer a personas en el pueblo de Dios, porque dentro de las iglesias tenemos muchos niños, es decir, muchas personas inmaduras que no crecen en la fe, que no tienen el suficiente conocimiento. Por ejemplo, los nuevos, es peligroso desviarlos a ellos del camino. Pero también tenemos gente que tiene años en la iglesia y no son muy estudiosos en la palabra, tienen algún problema para aprender, se retrasan en aprender y estas personas son muy vulnerables a que llegue alguien con una mención nueva, de alguna doctrina nueva, de alguna revelación nueva y entonces desvíen a las personas del fundamento. Entonces Pablo advierte en el versículo 19 que el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme, sus doctrinas son firmes. Sus doctrinas fundamentales son firmes. Cristo es la roca y hay un sello que nos dice, conoce el Señor a los que son suyos. Él sabe quiénes son los suyos. Ellos no se van a apartar y por eso advierte, apártese de maldad todo aquel que dice ser hijo de Dios, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, cuando Pablo piensa en Himeneo y Fileto y en sus falsas enseñanzas de esos falsos maestros, pues entonces se da cuenta de que se avecinan días oscuros para la iglesia. No iban a ser solamente ellos los falsos maestros, no, venían más falsos maestros y además los creyentes corren peligro. Porque como digo, siempre estos falsos predicadores y falsos apóstoles y falsos profetas siempre lograrán arrastrar a personas de la iglesia y nos van a hacer daño y harán daño en la obra de Dios, causando divisiones y confusiones. Los verdaderos creyentes, los verdaderos siervos de Dios, los que quieren estar firmes, los que invocan el nombre de Cristo, saben apartarse de la maldad y de cualquier confesión extraña, de cualquier cosa que se profese de manera falsa. No nos mezclamos con confusiones ni con cosas que vayan a torcer al pueblo del Señor. Conoce el Señor a los que son suyos. No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la prueba, la dificultad, la tentación, no importa lo que esté atravesando el creyente o la iglesia, los que son del Señor se mantienen firmes. Ellos aman la verdad, piden la verdad, predican la verdad, enseñan la verdad y siempre quieren aplicar la verdad a su vida para vivir la verdad y morir por la verdad. Pero la iglesia poco a poco, es decir, las congregaciones, irán en decadencia. La iglesia de Cristo es firme. La iglesia del Señor está firme. Los que son de Cristo están firmes, pero siempre habrán personas que se dejan desviar del camino y esto debemos tenerlo claro. Por eso es necesario que cada día afirmemos nuestra fe, nos afirmemos en oración, nos afirmemos en conocimiento y de ninguna manera nos dejemos engañar de las novedades. A las congregaciones siempre suelen llegar o tocar en la puerta las modas, es decir, las modas doctrinales, nuevas cosas, supuestas nuevas revelaciones con hombres que van de puerta en puerta en las iglesias tratando de llevar sus malas enseñanzas
y desviar al pueblo del Señor. Repito, la palabra del Señor nos dice, conoce el Señor a los que son suyos. Ahora Pablo dice, en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes o viles, las cosas comunes. Entonces Pablo usa aquí una ilustración de una casa grande, hablando de la cristiandad en general, de todo lo que suele decirse que es la iglesia de Cristo en un sentido muy amplio en todas las congregaciones. Si se unieran, podríamos decir que es una casa muy grande. Los que han nacido de nuevo, esos son un solo hombre. Pero los que no han nacido de nuevo, ellos no se unen como un solo hombre, ni en un solo nombre. Entonces, Pablo presenta estas ilustraciones, vasos, utensilios de oro, de plata. A los creyentes genuinos los trata como vasos de oro, como vasos de plata, que son verdaderos convertidos. Pero luego habla de otros vasos. Dice que hay algunos que son de madera, otros son de barro. Bueno, estos son creyentes que llegan a ser incluso malos obreros. Estos son los que introducen esas doctrinas como Himeneo y Fileto. Debemos conocer esto para que nosotros, como les dije hace un momento, estemos siempre asegurándonos en el fundamento. Nosotros debemos ser como los vasos de oro, como los vasos de plata, que observemos bien estas cosas. Hay una distinción entre esos materiales y nosotros debemos conocerla. Y nosotros no debemos ser desechados. Nosotros debemos afirmar nuestro corazón en la verdad porque nos importa el destino final de nuestras vidas. Si nos interesa, pues daremos fruto, porque los vasos de madera y de barro finalmente serán desechados al cabo de un tiempo. ¿Por qué? Porque están allí, pero finalmente se envejecen y son al final pues poco útiles. Nosotros debemos ser vasos de honra para la gloria del Señor. Algunos teólogos interpretan esto de varias maneras, pero yo me voy a ir por esta línea y usted también puede hacer su estudio personal en este caso. Yo me voy por esta línea. Creo firmemente que debemos ser vasos de oro, de plata y vasos que le den la honra al Señor. Esos vasos honrosos que son como Pablo, como Timoteo, como los hombres de Dios. Y creo que esos vasos viles que finalmente son desechados son como Himeneo y Fileto. ¿Qué quiere ser usted? Así que si alguno se limpia de estas cosas, dice el versículo 21, si alguno se limpia de estas cosas, pues puede ser un instrumento para la honra, santificado, que sea útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Bueno, allí me gustaría estar a mí, este servidor que les habla, dispuesto y útil para glorificar al Señor, que podamos día a día purificarnos, ¿verdad? Que conozcamos los términos o la enseñanza que el Señor quiere darnos. Entonces, ¿a qué se refiere toda esta distinción de vasos? Eso es lo que estoy creyendo, pero nosotros vamos a concentrarnos en ser vasos para la honra del Señor. Creo que Pablo esto es lo que está diciendo. Timoteo recibe el mandamiento de que se separe de los hombres malos, se separe de falsos maestros, se separe de falsas doctrinas, que trace bien la palabra de verdad, que no abandone al Señor, que no se aparte de la iglesia y de los creyentes, especialmente de los que son verdaderos, que se mantenga firme en la fe, que sea un vaso útil y que se separe de todo lo que contamina a la iglesia del Señor y hace daño. Debemos conservarnos y asociarnos con los que honran al Señor. Esos deben ser nuestros amigos. Yo la verdad soy un hombre solitario en el ministerio. No es que no tengo amigos, por supuesto que sí. Ministros del Señor preciosos, hermosos, a los que valoro. Pero siempre trato de que esos que caminan conmigo y yo camino con ellos sean personas que amen la palabra, que amen la verdad
y que se limpien de toda contaminación en todo sentido de la palabra, que no sean tipos liberales, que hablan perversidades por su boca, que son vagos, que no trabajan, que no estudian la palabra del Señor. No quiero caminar con esta gente que finalmente nos va a desviar del camino. Mis amigos son pocos, pero son personas que aman al Señor, que trabajan duro en la obra de Dios y que aman las almas y aman a los pecadores y les predican la verdad, que no están contaminándose o asociándose con gente perversa y con falsos maestros y falsos profetas. Por eso tengo pocos amigos y son seleccionados. A los demás que andan en esas doctrinas erróneas y torceduras, simplemente les saludamos, hola, buenas tardes, ¿cómo está? En algunas ocasiones, pues como no los conocemos bien, les decimos, hermano, ¿cómo está? Buenos días, buenas noches, pero no son nuestros amigos, realmente no son nuestros amigos, porque debemos limpiarnos de ese tipo de personas que lo que hacen es dañar y contaminar la iglesia del Señor. Por eso Pablo dice a Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, pues será un instrumento para la honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Luego le dice, ahora Timoteo, mira bien, como tú eres un ministro joven, huye también de las pasiones juveniles y sigue nada más la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Es decir, debes juntarte con este tipo de personas, Timoteo. Júntate con personas que aman al Señor. Huye de toda pasión juvenil, de toda cosa desordenada que sea para apetitos físicos, el deseo de buscar dinero, fama, placer para la carne, todo esto que buscan los jóvenes de hoy o de todos los tiempos, apártate de todo eso, de la impaciencia, del orgullo, de ser un hombre frívolo, de ser burletero, charlatán. Los jóvenes son muy charlatanes y son inmaduros. Huye de estas cosas, Timoteo. Concéntrate, júntate con la gente buena, con la gente madura o que te lleva a la madurez. Apártate de todo lo que es negativo para la vida espiritual. Debes seguir la justicia, la piedad, la fe, la fidelidad. Debes mantenerte como un hombre honrado, limpio y puro. Así de que, Timoteo, vas a hacer caso. Y esto es para todos nosotros. Bien, nosotros debemos saber con quiénes nos vamos a juntar. No significa que no vamos a hablar con las personas débiles, no significa que no vamos a hablar incluso con los vecinos, con los inconversos. No nos está hablando de esto la palabra del Señor. Nos está diciendo es con quiénes vamos a crecer, con quiénes nos vamos a juntar. ¿Quiénes son los amigos con los que nos vamos a unir para orar y para estudiar la palabra del Señor? ¿Y quiénes son los amigos a quienes vamos a pedir consejo y a quienes vamos a ayudar o acompañar en el crecimiento de la obra del Señor? Así de que podemos conversar con todas las personas y saludarles y traerlos al Señor, en fin. Pero nosotros nos vamos a juntar con los que aman al Señor y tienen un corazón limpio, invocan al Señor y aman su verdad. Esa es la advertencia aquí y es lo que debemos hacer. En el versículo 23 se dice, pero desecha todas las cuestiones que son necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Bien, hace días le decía a los hermanos, y hoy vuelvo a repetirlo, que los medios de comunicación de hoy están hechos para criar idiotas. Suena la palabra fuerte, sí, pero es la realidad y en este versículo se nos dice, desecha todo lo que sea insensato, es decir, todo lo que es estúpido. En este mundo hay muchas tonterías que se aplauden y las redes, los medios de comunicación, la gente vive allí volviéndose tonta, volviéndose inmadura y eso lo único que engendra es maldad, solo maldad, morbosidad, cuestiones necias. Desecha, Timoteo, esas cosas necias, insensatas, porque eso engendra contiendas y divisiones, no sirve para nada, sirve para críticas. Es necesario que nos apartemos de todas estas cosas, Timoteo. No pierdas el tiempo en todo lo que suscita confusión, en todo lo que trae división y crítica. Nada de eso, porque el siervo del Señor
no está metido en esas cosas. No debemos crear contiendas, dice el versículo 24. El siervo del Señor no debe ser amigo de las contiendas, no debe ser un contencioso, no, es un hombre amable, es decir, respetuoso, un hombre serio, un hombre de Dios, una mujer de Dios, que sea amable con todos, que sea apto para enseñar y sufrido. Ese es el siervo del Señor, apto para enseñar con su vida. Que haya algo que aprenderle a usted, mi hermano. Que alguna hermana quiera decir, a mí me gustaría ser como la hermana tal, porque es amorosa, cariñosa, respetuosa, prudente y resistente. Una mujer seria, una mujer de Dios. Que la gente quiera decir, los varones quieran decir, yo quiero ser como el hermano fulanito de tal. Un hombre de Dios serio, amable, respetuoso, siempre listo para dar un consejo a tiempo, como ese hermano me gustaría ser. Así de que apártate de toda esa gente impía y de toda enseñanza malvada. Ahora bien, el versículo 25. El siervo de Dios debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces debemos estar listos para aconsejar y reprender a los que se están desviando del camino y se apartan tras enseñanzas o comportamientos inadecuados, para que puedan escapar del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Versículo 26. Entonces el siervo del Señor debe tratar a todos, de tal manera que incluso los equivocados puedan volver el sentido, puedan volver en sí, puedan escapar del lazo del diablo, que se den cuenta que han sido cautivos y que el diablo los tiene prisioneros y están así hechizados, están envenenados por Satanás. Su comportamiento y sus herejías es porque el diablo los tiene prisioneros. Bien, nosotros debemos recibir el consejo que Pablo dio a Timoteo. No es solamente para Timoteo, es para nosotros también. Creo que estos mensajes sencillos, estos mensajes claros y directos, muy llanos quizá a algunos les puede parecer, pero muy claves para nuestra vida cristiana, son necesarias. Hemos concluido el capítulo 2 de la segunda epístola a Timoteo. Hemos sido edificados. Apártate del mal y haz el bien, todo el que invoca el nombre de Cristo. Hasta la próxima ocasión por el mismo canal y a la misma hora.